Pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra última clase de esta materia que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Bueno, hemos hecho diferentes acercamientos, hermanos y hermanas, a esta literatura tan fascinante y tan milenaria. Una literatura que se aparta de los conceptos históricos seculares y se convierte en una historia sagrada, una historia donde el Espíritu Santo ha guiado a los santos hombres de Dios para que pudiese poner por escrito esta revelación de un pueblo, de una historia, de una humanidad que ha ido avanzando, que ha ido ah, madurando, que ha ido creciendo y que en todo momento y en todo tiempo Dios ha sido bueno y misericordioso con el ser humano. Y es un Dios que no solamente una de sus características es que es trascendente, es decir, no lo detiene el tiempo ni el espacio. Este Dios que es trascendente también es un Dios cercano, ¿no? Es un Dios cercano, es un Dios que se ha metido en la historia del ser humano y nos ha acompañado durante todo nuestro peregrinaje. Y de eso da fe el Antiguo Testamento. Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un acercamiento histórico de los eventos más importantes que a nivel historia rodearon o, o, o sirvieron de contexto para los eventos que narra el Antiguo Testamento. Quisimos abordar algunos de los pasajes o de las situaciones que a veces causan cierto problema en la lectura y en la comprensión del texto, ¿no? De orden científico, moral, histórico y teológico. Eh, Abordamos un poco acerca de los valores que realmente son más preponderantes, ¿no? El mensaje más preponderante que hay en la Biblia, sobre todo de Dios, ¿no? De cómo éste se relaciona. Y terminamos entonces esta cursada mirando cuáles son los temas más sobresalientes que existen en estos 39 libros de la Biblia que tenemos como Antiguo Testamento, Canon de Palestina, Canon hebreo, cualquiera que sea la denominación que querramos darle. Bueno, dimos un repaso de los grandes temas que aborda el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, el Deuteronomio, conocido como el Pentateuco o la Torá. Vimos también, hermanos, la importancia que tienen los libros históricos en cuanto a la repartición de la tierra prometida a las tribus de Israel y cómo en una época oscura narrada por el libro de los jueces, pues da paso a lo que es la monarquía. Está primero la monarquía unida bajo Saúl, bajo David, bajo Salomón, y después vendrá la monarquía dividida, ¿no? Donde habrá dos reyes, iniciando por Roboam y Jeroboam. Roboam en el sur, Jeroboam en el norte. Eh, Vimos que esto lo narran los libros históricos. También vimos la importancia que tienen los libros poéticos y sapienciales en cuanto a la forma religiosa, principalmente cultural, que existía en Israel en cuanto a los aspectos poéticos encerrados en los salmos, en el libro de Lamentaciones, en el libro del Cantar de los Cantares. Y también vimos que el sabio de Israel pues plantea muchas cosas interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la vida, la experiencia. Y bueno, ahí estuvimos colocando los libros sapienciales como Job, como Eclesiastés, ¿no? Como el libro de los Proverbios. Bueno, y entonces abarcamos allí las tres secciones que el canon griego ha establecido, que es el que seguimos nosotros, ¿no? Nosotros seguimos los libros, el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y o sapienciales,
Y hoy terminaremos viendo algo, lo que significan los libros proféticos. No vamos a entrar, evidentemente, hermanos, a nada de eso, pero sí voy a dar un panorama general de tres grandes profetas: el profeta Amós, el profeta Oseas y el profeta Isaías. Y con eso estaríamos cerrando nuestra cursada de este trimestre. Bueno, vamos a compartir la pantalla para guiarnos en las diapositivas. Y nos toca entonces hablar acerca de lo que tienen que ver los libros proféticos. Muy bien. Entonces, decíamos, hermanos, los libros proféticos se les denominará como los portavoces de la palabra de Dios. Los profetas se convertirán en la voz autorizada de Dios. Habrá profetas que hablarán en nombre de Dios, pero también dentro del mismo pueblo habrá profetas falsos que, queriendo hablar en nombre de Dios, no se cumplirá su palabra. Y entonces se convertirán en profetas falsos. El cuerpo profético, queridos alumnos, es la parte más sustancial, si se dan cuenta, dentro de todo lo que es el canon. El cuerpo profético es el que más abarca, diríamos, ¿no? En las secciones son mucho más largas que otras secciones, que otros libros, que otra literatura. Los libros proféticos, estamos hablando de aquellos libros que evidentemente, van a revelar la voluntad de Dios al pueblo de una manera muy especial. Entonces, si nos situamos en la Tanaj, ¿no? En la Tanaj, que es la Biblia hebrea, pues nos situamos básicamente en la sección que se llama los Nevi'im, que es la segunda sección. Para nosotros está dividido en dos. Perdón, está dividido en profetas mayores, profetas menores. Como ya hemos visto en otras clases, hay en esta segunda sección de la Biblia hebrea, se le conocen como los profetas anteriores y los profetas posteriores. A diferencia de las Biblias que hoy nosotros conocemos, la Biblia hebrea va a considerar a los libros históricos como profetas anteriores. Ajá. Entonces, para la Biblia hebrea, los profetas anteriores serán Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Para nosotros no, para nosotros serán libros históricos, pero bueno, eso ya lo abordamos, lo platicamos en otras clases. El conjunto de los posteriores, hablando de la Biblia hebrea, ¿no? Se está formado por Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Eh, eso considerando el tema de el acomodo de los libros con la visión de la Biblia hebrea. Ya les había dicho, hermanos, que los profetas menores son nombrados son nombrados así no porque sean menos importantes, sino porque su contenido es menos
extenso. Si usted compara el libro de Amós, Oseas, con el gran libro de Ezequiel o de Jeremías o de Isaías, pues evidentemente hay una diferencia altamente notable. Entonces, por eso se le llaman profetas menores. Ajá. Vuelvo a repetir, no porque sean menor importancia, sino porque sus escritos son más cortos. Una diferencia más que encontramos respecto de la Biblia nuestra, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? O al menos la lista de los libros que nosotros conocemos y que nos hemos aprendido de memoria, van a incluir en la sección de los profetas el libro de Lamentaciones y el libro de Daniel. Y los van a incluir en el cuerpo profético. Entonces, ¿por qué la Septuaginta, que es el orden que nosotros seguimos, coloca el libro de Lamentaciones en en el apartado de los profetas? Porque según la tradición, se dice que el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Por eso, inmediatamente después de Jeremías, se ha colocado el libro de Lamentaciones, porque se ha creído, ¿no? Durante mucho tiempo, que el autor de ese libro es Jeremías. Por lo tanto, lo colocan ahí, por lo tanto, está dentro de esta grande sección de profetas mayores. Y el libro de Daniel, como también ya lo hablamos en otras ocasiones, en la Biblia hebrea está en la tercera sección que se llama los escritos o los ketubim, que ya también hemos hablado ampliamente sobre eso, los ketubim. Pero la Septuaginta reconoce el libro de Daniel como parte del cuerpo profético. ¿Por qué? Por la sencilla razón, así como Lamentaciones se le atribuye a Jeremías como su autor y por eso se pone en el cuerpo profético, el libro de Daniel es un libro que está escrito con género apocalíptico. Daniel está escrito en género apocalíptico. Y la Apocalipsis, hermanos, como género, ¿no? Como género literario, recuerden que el género literario es una forma de escribir, de transmitir una verdad. El género apocalíptico es hija o hijo, este género, o la apocalíptica es hija del género profético o de la profecía. No es lo mismo. La apocalíptica deriva de la profecía. Y es por eso que la Septuaginta coloca a Daniel dentro del cuerpo profético. Y es así, queridos hermanos y hermanas, que nosotros entendemos que profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos serán los profetas mayores para nosotros, diríamos. Ajá. Y los profetas menores no hay ningún cambio. Están en el mismo orden y de la misma forma que se encuentra en el canon hebreo. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de los profetas? Que insisto, es una sección sumamente importante para entender la revelación de Dios. Por eso, profeta, cuando referimos o mencionamos esta palabra, debemos saber que es una palabra castellana que se deriva de la palabra griega profetes, o profetés más bien, porque lleva acento en la de profetés. Es del griego profetés. Este griego, ¿no? Esta palabra griega está compuesta por dos cosas. La preposición pro, que tiene un valor de locativo o de lugar y equivale a decir delante de.
en presencia de. Eso significa la preposición pro, delante de o en presencia de. Y la otra raíz con la que está compuesta esta palabra profetés, sí, es del verbo femí. Femí, que significa decir o anunciar. Ajá. Decir o anunciar. Esta es la palabra con la que va a traducir la Septuaginta, la palabra hebrea Naví. Ajá. Naví. Porque en griego es profetés, en hebreo es Naví. Por eso recuerden que la sección de la Biblia se llaman los Nevihim, porque viene de una derivación de la palabra Naví. Y la palabra hebrea Naví, no olviden, miren, no se confunda. La palabra griega significa delante de, en presencia de, y la otra parte es anunciar o decir algo. ¿Ah? Decir algo. En hebreo, que es Naví, también, hermanos, está muy relacionada con el sentido principal que tiene esta frase o esta palabra, que es anunciar o comunicar algún mensaje. Entonces, en términos generales, tanto en griego como en hebreo, profeta significa aquel que anuncia, ¿no? Que anuncia o comunica el mensaje de Dios. Eso en términos generales estaríamos pensando que significa la palabra profeta. Fuera de la Biblia, es frecuente dar el nombre de profeta a alguien que transmite mensajes de parte de alguna divinidad o se dedica a la adivinación del futuro. ¿Qué significa esto? Mire, hermanos, cuando se da el fenómeno profético, Israel no es la única nación con la que cuenta con estos profetas, sino que las culturas o los pueblos que rodeaban a Israel estaban sumergidos principalmente, ¿no? O influenciados principalmente por el tema de la adivinación. Y se usaba la adivinación como un medio para conocer el futuro. Entonces, hubo un tiempo en que muchos pensaron o relacionaron que lo mismo era el profeta de Dios que el adivino, que en ese momento existía. Pero como lo miraremos en la cursada o en la materia de los libros proféticos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no hay comparación. No se puede comparar al profeta de Dios con los adivinos, con los agoreros, con los encantadores, con los hechiceros, con aquellos que están pretendiendo adivinar el futuro. Fíjense que hoy, ¿no es cierto?, muchos relacionamos el tema profeta o las profecías como aquellas que van a revelar el futuro, ¿no? El futuro. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos las famosas profecías de Nostradamus, por ejemplo, que muchos, Nostradamus predijo hace muchos años que iba a suceder tal cual cosa porque él conocía el futuro. Eso, hermanos, no existe en el concepto de el profetismo bíblico o el profeta de Dios o el que va a anunciar algo en nombre de Dios. Por eso, en sentido bíblico, profeta es especialmente alguien a quien Dios va a escoger y lo envía como su portavoz. Es el intermediario. El profeta, hermanos, se levantará como una figura sumamente importante y trascendente. Y entonces, este mensaje que Dios va a comunicar a su profeta puede ser hombre o mujer, porque como vamos a ver en el Antiguo Testamento había profetisas, mujeres. Será para que este mensaje pueda ser leído o escuchado o pronunciado, ¿no? Delante del pueblo, a toda la comunidad.
ya sean los profetas que hablen en el reino del norte o los profetas que hablen en el reino del sur. O como va a suceder en muchos casos, los profetas van a anunciar sus oráculos o sus mensajes o sus anuncios a personas particulares. Ajá. Un ejemplo de esto es el profeta Natán cuando se acerca a decirle al rey David lo que él había hecho con Urías Eteo. Entonces, el profeta, hermano, será un personaje muy ligado a Dios, muy ligado a la santidad de Dios. El profeta desarrollará un alto sentido ético de la justicia, de la santidad, de la rectitud, del monoteísmo, de la verdadera adoración al único Dios verdadero. Por eso la figura del profeta es fundamental. Por eso, hermanos, entender el profetismo es entender a Jesús, porque tal vez ustedes han leído o han escuchado alguna parte del Nuevo Testamento que a él lo confundieron con un profeta. Entonces, es importante, esta sección y poder profundizar sobre eso. La figura del profeta es muy valiosa, pero también es una figura donde muchos de ellos, muchos de ellos, ¿no? Fueron perseguidos, rechazados, asesinados por decir la verdad. Por decir la verdad. Y entonces esta verdad que ellos proclamaron, pues hizo que muchos de ellos fueran desterrados, fueran desechados y humillados por el propio pueblo. Porque bueno, evidentemente que el pueblo te escuche, que el pueblo escuche algo que a vos no te va a gustar, ¿no? Que te digan, diríamos, como hoy en día diríamos, que te digan tus verdades, entonces pues no termina rechazándolo. Sigo leyendo en la diapositiva. En ocasiones, esto es muy importante que lo entendamos, en ocasiones, el mensaje profético, ojo con esto, hermanos, el mensaje profético se refería a algún evento futuro, es decir, sí hay oráculos, sí hay anuncios que tienen que ver con el futuro, ¿no? Pero no como una especie de adivinación, sino más bien como miraremos en su momento, los mensajes que dan los profetas del futuro tienen que ver siempre con la situación concreta e inmediata en que surge esa profecía. Tienen que ver con el histórico presente, o más bien con el presente histórico, es la forma correcta, con el presente histórico, ¿no? Ninguna de estas profecías, salvo las apocalípticas, tienen un dejo de decir, bueno, el profeta Amós o el profeta Isaías o cualquier otro de estos profetas escribió pensando en el siglo XXI, ¿no? En lo absoluto. Todos ellos, ¿no? Todas las profecías, los oráculos, tienen que ir en sentido de lo que sucedía en ese momento. Por ejemplo, miren, por ejemplo, Jeremías había anunciado al pueblo de Judá que si no se arrepentía, que si no hacía algo, en algún momento, en un futuro inmediato, un futuro, Dios eh, los haría que los llevaran cautivos. Y entonces el profeta Jeremías, perdón, de manera reiterada, anuncia la destrucción de Jerusalén. ¿Qué le pasa a Jeremías por decir eso? Y pues lo persiguen, lo quieren matar por eso.
Hablará también sobre la deportación y dirá, bueno, Jerusalén va a ser destruida y el pueblo va a ser deportado, va a ser esclavizado a Babilonia. Entonces, habrá oráculos, hermanos, que son muy pocos, no es la mayoría, que tienen que ver con el futuro, pero insisto, siempre con el presente histórico. No es que escribieron, no se puede decir que las profecías que aparecen en estos libros estaban pensando en nosotros, ¿no? En Argentina, en Colombia, en México, en Rusia y demás. Ni existían esos países cuando se da estas palabras. Entonces, para comprender el sentido profundo de la palabra de Dios transmitida por los profetas, es necesario prestar la máxima atención al contexto histórico en el que fueron originalmente escritos o donde originalmente esa palabra del profeta fue pronunciada, fue proclamada. Nosotros no podemos caer en el juego, ¿no? Fíjense ahora, pasó el tema de la pandemia. ¿Cuántas cosas incoherentes de muchas personas cristianas, ¿no? Sacando de contexto lo dicho por los profetas, lo aplicaban para la situación que se estaba viviendo, ¿no? Y entonces todos decían, estamos viviendo los últimos tiempos porque las profecías anuncian todo esto. No. Cuando hubo la guerra Rusia-Ucrania, o sea, cuánto no leímos, ¿no? Que tomaban textos de guerra y de textos de Ezequiel principalmente, ¿no? Y, y lo aplicaban a lo que estábamos viviendo hoy. No, hermanos, no, 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 no. El cuerpo profético tiene un sentido diferente al querer saber el futuro. Ujú. Por eso es que hoy ahí se levantan todavía muchos falsos profetas en los ambientes protestantes, ¿no? Y eso no es bíblico, no corresponde a Dios. Ajá. Entonces, debemos siempre, por eso tenemos un curso completo de lo que son los profetas. Y bueno, a partir de ahí vamos a entender mucho mejor la importancia que tiene el profetismo, primero para Israel y luego para nosotros hoy. Ujú. La figura del profeta, para irnos familiarizando con ellos, con esta figura, con este nombre, ocupa con frecuencia un lugar importante, principalmente en los libros narrativos de la Biblia. Vamos a ver, hermanos, que el profetismo tiene sus inicios, pues mucho antes, ¿no? Incluso hay tradiciones bíblicas que se guardan en el sentido de que Moisés fue un profeta, ¿no? Aun cuando no lo fue en un sentido como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera. Entonces, el movimiento profético fue principalmente en la época de la monarquía, principalmente, ¿no? Donde inicia. Ahí encontramos el caso más importante, que es el caso de Samuel, el profeta Natán, el profeta Elías y Eliseo, que son profetas del norte, que van a profetizar en épocas de Acab, de Jezabel. Y bueno, estos personajes tienen una impronta, un significado muy especial en la historia de Israel. Pero como pocas veces tomamos conciencia de esta figura, debemos reconocer y saber, hermanos, que junto a estos grandes personajes, Samuel, Natán, Elías, Eliseo, ¿no? Aparecen otros profetas, hombres y mujeres, que esto es muy importante que lo sepamos, hermanos. El profetismo como portavoz de Dios no fue este privativo de los hombres.
Y entonces tenemos otros profetas de los cuales no conocemos mucho, ¿no? Más bien, sí hay cosas en la Biblia, solo que nosotros no conocemos porque no lo hemos leído. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, al profeta Agías de Silo, a la profetisa Débora, muy importante, que era una jueza, ¿no? A Gad, el vidente de David, a Hulda, a María, la hermana de Moisés y Aarón, y a Micaías, hijo de Imla, que aparecen en los libros narrativos, ¿no? A veces cuando decimos profetas, bueno, solamente nos referimos a Isaías, Jeremías, porque bueno, son libros proféticos, pero la labor profética estuvo muy desparramada, diríamos, muy desparramada en todo lo que fue los libros históricos, ¿no? Samuel, Reyes, principalmente. Estos relatos de que la Biblia tiene conservan a veces palabras o cantos de los profetas. Hay muchos cantos, muchas canciones. Se dice que la canción más antigua que tenemos, conocimiento, que es muy antiquísima por el, ¿cómo es? Por la forma en que fue escrita, ¿no? Con con unos caracteres este, muy antiguos, es el canto de Débora, que aparece en el libro de los jueces. Débora con Barak, ¿no? La batalla con Sísara y cómo Jael o Yael mata a Sísara. Interesante ese canto. Ajá. Canto que el redactor o el escritor, el autor bíblico pone en boca de Débora. Entonces, a veces se conservan palabras o cantos de los profetas, aunque la intención del texto se dirige en general a realzar la importancia del ministerio profético en circunstancias decisivas de la historia de Israel. ¿Cuál fue el problema, hermanos, que, que hizo que Saúl fuera alejado del trono, diríamos, ¿no? O quitado del trono? Pues porque él no esperó que llegara el profeta de Dios, que en este caso era Samuel. Todas las intervenciones de los profetas, ¿no? Siempre van en función de las circunstancias decisivas que tiene que tomar el rey en turno y que Dios le dijo, bueno, espera hasta que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. Porque el rey por lo regular consultaba al profeta para ver si Jehová respaldaba o no esa situación. Y entonces el ministerio profético fue muy importante, hermanos, porque al principio los profetas estaban muy cerca de los reyes. Ajá. Los profetas casi, voy a ponerlo así, casi vivían en el palacio real, pero después ya no. Cuando los reyes empezaron a ser más malos, más perversos, más idólatras, el profeta de Dios se aleja de los reyes, se aleja del palacio. Y entonces la relación ahora es distante. Y entonces cuando el profeta está cerca del rey, el rey le consulta al profeta si tiene que ir a la guerra, si va a vencer, si Jehová va a dar la victoria en la batalla, etcétera, etcétera. Cuando el profeta se aleja del rey, entonces el profeta va a condenar las acciones del rey porque el rey se va a mandar solo. El rey se va a mandar solo y el profeta va a decir, por cuanto no escuchaste, por cuanto no hiciste, por cuanto no consultaste, por cuanto Jehová no te había autorizado, entonces serás entregado en manos de los amonitas, de los moabitas, de los amorreos, de los jebuseos, de filisteos, etcétera, etcétera. Entonces, la figura del profeta siempre fue muy importante en las circunstancias decisivas que tenían que ver con el reino, porque finalmente no olvidemos, hermanos, que el pueblo de Israel, evidentemente, pues era, ah, era o había sido o seguía siendo el pueblo de Dios. El pueblo. Entonces, el profeta es
sumamente importante en esto. Los profetas, hermanos, los profetas de Dios, ¿no? Los profetas verdaderos, se van a caracterizar evidentemente porque la palabra que van a pronunciar, el oráculo que van a pronunciar, el mensaje que van a compartir, siempre va a ser respaldado por Dios. Entonces, cuando ustedes lean los libros proféticos, se van a dar cuenta que cuando un profeta de Dios habla, siempre va a decir, así dijo Jehová, ¿no? O palabra de Jehová vino a Isaías o a Jeremías. Oráculo del Señor, otras versiones mencionarán. En fin, cualquiera que sea la denominación, lo que va a significar esa fórmula, ¿no? Lo que va a significar es que los profetas no van a hablar en nombre suyo, sino van a hablar en nombre de Dios. Y esto, ¿no? Les dará a ellos la autoridad, porque serán personas que tendrán cierta o plena conciencia de que son enviados por Dios. Y al ser enviados por Dios, pues esa situación les da la oportunidad de sentirse uh, respaldados por Dios. Respaldados por Dios. Esta personal certidumbre, ¿no? Esta idea que el profeta de que estaba plenamente consciente. El profeta sabía, hermanos, que Dios lo había llamado para esto, para pronunciar una palabra, un oráculo. Entonces, esta conciencia plena que tenía de haber sido divinamente elegido para comunicar determinados mensajes es el signo más fuerte de los profetas. Entonces, los profetas, aunque hubiesen sido rechazados, condenados, asesinados, etcétera, 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 ellos podían soportar todas estas implicaciones, pues por la sencilla razón de que creían y se consideraban del pueblo de Dios, o enviados por Dios, más bien, mensajeros de Dios, hombres y mujeres de Dios. Y entonces, hermanos, vamos a ver los famosos llamados o las vocaciones proféticas que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en el caso del profeta Isaías que Dios lo llama, ¿no? Que Dios los llama y Isaías responde con esta fórmula: heme aquí, envíame a mí. Entonces hay una plena conciencia del profeta Isaías. El profeta está plenamente convencido de que quien lo está llamando, pues es Dios mismo. Entonces él responde y dice, aquí estoy, envíame a mí. Lo mismo sucederá con Jeremías, ¿no? Que cuando escucha la voz del Señor, él dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es cuando el Señor le dice a Jeremías, lo que vos vas a hablar es porque yo te lo diré, o sea, yo lo pondré en tu boca. O cuando al profeta Ezequiel, Dios le manda y le dice, ve, entra en la casa de Israel y hablales con mis palabras. Es decir, el profeta Ezequiel estaba plenamente convencido, consciente de que lo que él iba a decir, pues evidentemente venía de la palabra de Dios. Lo mismo sucederá con el profeta Amós, que el profeta Amós se siente separado de su trabajo como pastor de ovejas. Dios lo llama, ¿no? Y entonces Dios le dice al profeta Amós, ve y profetiza a mi pueblo Israel, al reino del norte. La verdad, hermanos, que es sumamente
motivante, inspirador, reflexivo, cuando nos enfrentamos a la figura del profeta de Dios. La verdad es que cuando uno entiende este concepto, ¿no? Esta labor, este ministerio, pues nos damos cuenta que muchos de nosotros no quisiéramos ser profetas. Porque aunque el profeta tenía una relación muy cercana con Dios, porque Dios le transmitía su mensaje, pues en la práctica era perseguido y a nadie le gusta ser perseguido, a nadie le gusta ser maltratado, diríamos, ¿no? Y el profeta, bueno, tiene que aguantarse el insulto, tiene que aguantarse el agravio, porque sabe que eso viene de Dios y bueno, tiene que hacerlo de la mejor manera. Entonces los profetas fueron increíbles, hermanos. Fueron hombres y mujeres de Dios, muy conscientes de lo que estaban diciendo, pero todas sus palabras siempre fueron respaldadas por Dios. Siempre fue eso decir, no soy yo el que habla, así ha dicho Jehová, ¿no? O palabra de Jehová, u oráculo del Señor, etcétera. El Señor ha dicho, también esa es otra frase, ¿no? El Señor ha dicho. Bueno, como los libros proféticos, queridos alumnos, también tienen ciertas formas y estilos de proclamar esa palabra. Entonces, los profetas echan mano, ¿no? de muchos recursos para proclamar la palabra del Señor. Y entonces vemos, ¿no? Por ejemplo, que muchos profetas escriben en términos de visiones, ¿no? Las visiones que ellos tienen, las revelaciones que llegan a tener, a veces por sueños. Muchas veces la palabra de Jehová son expresados a través de himnos o de salmos. Otras veces son pronunciadas en forma de oración, la famosa oración de Jonás en el vientre del gran pez. Muchas veces, hermanos, los profetas utilizan las reflexiones de carácter sapiencial, ¿no? Ya lo vamos a ver en su momento, cómo los profetas tienen el mismo tono, hablan en el mismo tono con el que hablan los autores de los libros sapienciales. A veces, hermanos, hay alegorías que no necesariamente deben entenderse de manera literal. Son comparaciones. Hay simbolismos que también pues nos impiden verlo de forma literal. Y sobre todo, hermanos, hay textos vocacionales, es decir, estos textos que aparecen en la diapositiva son versículos de la Biblia que hablan acerca de cómo Dios llamó al profeta Isaías, cómo llamó al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, al profeta Oseas. No todos los libros proféticos tienen estos textos de vocación profética, no todos, no todos. Pero sí, bueno, los más representativos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los grandes profetas mayores. Bien, a manera de resumen, ¿no? Que eso me parece muy importante que ustedes lo consideren, últimos apartados que aparecen aquí. Los profetas o los profetes o los naví, profetés, perdón, en griego, naví en hebreo, profeta en castellano, serán las voces autorizadas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí entendemos eso? Muy bien. Entonces, ¿qué será lo que ellos dirán? ¿Cuál será su mensaje? Primero, el Dios que proclaman los profetas es un solo Dios, porque los profetas, queridos hermanos y hermanas, van a luchar con todas sus fuerzas contra la idolatría de Israel, de Judá. Estos pueblos habían sido más idólatras que para qué les cuento, ¿no?
Entonces, ellos hablan de un solo Dios, ¿no? Y van a rescatar la figura de que en medio de los dioses, hay un salmo incluso que dice, en medio de los dioses, Dios es el Dios de todos ellos. Dios es el Dios de todos ellos. Y que evidentemente, hermanos, esta forma de defender la soberanía de Dios va a ser muy importante para los profetas. Dios es uno, no son muchos dioses. Ajá. Dios es uno. Segundo, exigente, van a decir que este Dios del cual ellos hablan es un Dios exigente que enjuicia con severidad el pecado de su pueblo elegido, como lo vimos en clases pasadas. No es el pueblo mimado de Dios, no es el pueblo que se le toleran las cosas y se hace como si no hubieran hecho nada. No, 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 no. Es un pueblo que a la par de los otros pueblos también son castigados con profunda severidad por parte del Señor, sobre todo cuando muchas veces el Señor ha advertido una y otra vez a su pueblo que se arrepiente. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Pues sigue adorando a dioses falsos. Tercero, los profetas, hermanos, van a proclamar a un Dios justo y santo, que primero no tolerará la mentira, ni la idolatría, ni la injusticia. El pueblo, hermanos y hermanas, no solamente había caído en un problema religioso que tenía que ver con las idolatrías, ¿no? De sacrificar incienso o animales a otros dioses, de rendirles culto, de encomendarse a ellos, de que cuando querían que la tierra produjese fruto, en vez de pedírselo a Dios, se lo pedían a Baal, por ejemplo. No solamente eso, tuvo un problema, estuvo en ese problema Israel. Ustedes saben que también Israel tuvo un grave problema social. ¿Qué significa esto? Pues que Israel, hermanos, Israel, principalmente el reino del norte, bueno, el reino del sur no se quedaba atrás, pero bueno, habían caído en una desigualdad social donde los más ricos, pues se hacían más ricos a costa de los más pobres. Y esto el profeta denunció con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Y será muy duro el profeta, con el rey, con los reyes en turno, con los sacerdotes, con los jueces que hacen justicia, ¿no? Con los fiscales, diríamos. Los profetas eran muy duros con ellos, por las injusticias sociales que había. Los pobres, como no tenían plata para defenderse ante los tribunales, pues finalmente quienes terminaban ganando eran los ricos, pues porque pues el rico tiene más plata, ¿no? Y el pobre, evidentemente, pues no tenía o no tiene mucho, pues para dónde hacerse. Y, y eso era terrible porque finalmente, este, se vendían, como decíamos, a los pobres por un par de hojotas. O sea, había caído en una situación donde sobornaban a los jueces para que los jueces dictaran sentencias a favor de los ricos, ¿no? Les sacaban sus tierritas a los más pobres, los endeudaban, este, eh, torcían la ley para que la ley siempre estuviera a favor pues del más rico, el que daba los sobornos, las viudas eran totalmente abandonadas, en fin, era un problema. Y los profetas, hermanos, van a encarar eso y van a decir, esto es injusto y Dios no lo va a tolerar más, no lo va a tolerar más. Pero también el mensaje del profeta, hermanos, va a ser un mensaje de compasión, va a ser un mensaje de liberación y sobre todo, hermanos, de salvación para todos aquellos que se van a acoger a la benevolencia divina. El mensaje de los profetas, hermanos,
no solamente será un mensaje que se dirigirá a Israel como pueblo de Dios, sino será un mensaje que abarcará a todo el ser humano, ¿no? A la universalidad. Entonces, vemos acá que el profeta tiene dos funciones. Eso grábenselo, escríbanlo, ténganlo como una nota para que ustedes puedan tener más o menos una idea de qué es lo que debemos entender cuando hablamos acerca del profetismo bíblico o de los profetas. El profeta no es un adivino. ¿Mm? No es un adivino. No va a adivinar el futuro. Primero. Segundo, el profeta va a denunciar profundamente el pecado del pueblo y no le va a temblar la mano para la denuncia, ¿no? Va a denunciar con todas sus fuerzas la idolatría, la injusticia social, la mentira, va a denunciar las atrocidades que hacen Israel o Judá, cualquiera de los dos. No hay para dónde hacerse, ¿no? El profeta denuncia el pecado, pero ojo con esto, que es lo que por eso deben tenerlo muy claro, ¿no? El profeta también a la par, una vez que denuncia el pecado, también va a anunciar la salvación de Dios. También el profeta va a decir, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, ¿no? Vuélvanse a Dios, no se pierdan. Dios es capaz de perdonarlos, ¿no? Y ese será realmente el rol y el papel que el profeta va a cumplir. Va a denunciar el pecado, pero va a anunciar la salvación de Dios. Porque Dios siempre va a estar dispuesto, hermano. No solo para Israel, sino también Dios va a anunciar salvación para el mundo entero. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Nínive, ¿no? Nínive era el símbolo de la ciudad más cruel y despiadada del imperio asirio. Y Jonás fue enviado allá para salvación. Y el relato que aparece en este libro, o librito, porque muy chiquitito, es que Dios los perdonó y los salvó. Entonces, la salvación que Dios hace a Nínive, esta ciudad cruel, sanguinaria, despiadada, llena de ladrones y de asesinos, pues alcanzó la misericordia de Dios. Y entonces vemos a un Dios, hermanos, que sigue siendo misericordioso, compasivo, bondadoso, fiel, lleno de misericordia, que hace bien a millares y que castiga a 4. O sea, Dios siempre sigue siendo. El profeta, hermanos, va a revelar el rostro de Dios de una manera especial, maravillosa, única. Y eso será realmente increíble para eso, ¿no? Muy bien. Entonces termino esta primera parte antes de irnos al receso. Solamente di un paneo muy general, hermanos. No quédense muy tranquilos. Les dije, no necesito que se aprendan todo lo que yo les he dicho, ¿no? No necesito que se lo aprendan, pero sí que al menos vayan afinando el oído, ¿no? Que más o menos vayan familiarizándose con los términos, con las acciones, los nombres. Esto es muy importante. Yo sé que aprender los 39 libros es prácticamente imposible, ni yo me lo sé, absolutamente, ¿no? Y creo que por eso hay muchos libros y libros y libros de gente que todavía sigue investigando, 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 ¿no? Pero es muy importante que nosotros podamos tener conciencia de estos mensajes, ¿no? De estas figuras, nombres, para que cuando vayamos hablando, en la medida que vayamos hablando, bueno, al menos ya digamos, oh, creo que ahora me hace un poco de sentido lo que escuché. Bueno, entonces, no olviden que los profetas posteriores, que para nosotros serían profetas mayores y menores, están compuestos por Isaías,
Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son realmente un interesante grupo de libros que tienen que ver con el tema del profetismo. Muy bien, así es que, bueno, con esto vamos a parar y vamos a ir al receso. Si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto, pueden hacerla, porque después del receso voy a abarcar el mensaje, voy a dar un paneo de tres importantes profetas, el profeta Amós, el profeta Oseas y el profeta Isaías, para que más o menos sepamos un poco más sobre el profetismo. ¿Ok? Mi hermana Alcira. Sí, bueno, yo una partecita no escuché bien, pero mi pregunta era, ¿los profetas ya nacían con esa predisposición de parte de Dios de que iban a ser profetas o Dios los preparaba en el transcurso de su vida? Muy buena pregunta, querida Alcira, muy buena pregunta. No hay un indicio que nos diga que ya desde nacimiento eran reservados para ser profetas. La mayoría de ellos fueron llamados ya en su etapa adulta. Se dice que Isaías era muy pequeñito, al igual que Jeremías. No sabemos la edad, pero bueno, algunos van entre 8 y 12 años aproximadamente cuando tienen la vocación o tienen el llamado profético. Pero ya hay otros, por ejemplo, como Amós, eh, que es pastor de ovejas, pues ya es grande de edad, ¿no es cierto? Ezequiel tiene la vocación profética cuando él ya está en el destierro. Ah, más bien creo que eh, ninguno de ellos sabía, ninguno de ellos había sido preparado para ser profeta. Por eso vamos a ver que algunos tienen como reacciones de decir, no, yo no, o sea, búscate a otro, ¿no? Soy torpe de palabra o soy muy niño para que vos te fijes en mí. Esa reacción nos da a entender que ellos no estaban preparados para ser profetas, sino más bien que el llamado que tuvieron fue ya en el momento en que Dios determinó llamarlos. Ajá. Pero no fue algo que ya desde niño por herencia o por abolengo o por familia vinieran siendo profetas. Al menos la mayoría de los profetas que conocemos. Muy bien, ¿alguien más? La verdad que el profetismo es un mundo, hermanos, es un mundo. Cuando ya sus compañeros de segundo año ya cursaron la materia, nos faltaron muchas cosas todavía para abarcar el tema de los profetas, pero fue muy, muy lindo tener el contacto con todo el mundo profético. Así es que bueno, vamos al receso, vamos a tomar 10 minutitos y volvemos para ver estos mensajes de estos tres grandes profetas. ¿Ok?